Desde la Academia de San Carlos, pasando por la ENAP en 1933 y ahora la Facultad de Artes y Diseño, nuestra escuela ha visto incontables alumnos y maestros que sin duda han dejado su marca. Hoy, en el México actual, un México de jóvenes estudiantes y mentes emprendedoras, es cuando a manera de reflexión intentamos entender la problemática educativa que sufre nuestro país, ya que es nuestra responsabilidad como alumnos comprender que somos nosotros quienes recibiremos la carga laboral de nuestra sociedad en el futuro. Por esto, y con el afán de conocer más de nuestra plantilla de docentes, preparamos las siguientes preguntas, a modo de plática y conversación. Elegimos a los maestros que, de alguna u otra forma, han dejado pinceladas de creatividad impregnadas en nuestras mentes. Maestros que han despertado nuestro interés y han motivado nuestras carreras dentro de esta, nuestra máxima casa de estudios y, en particular, la FAD. Estas preguntas van desde una charla para conocer la historia y bagaje educativo de nuestros profesores, hasta intentar ofrecer una perspectiva de cómo está la educación en nuestra facultad, vista desde adentro. Las opiniones que presentamos dejan ver, a grosso modo, la situación educativa actual en nuestra escuela, y por esto son de gran valor para aprender más, no solo en cuanto a nuestras carreras, sino también para aprender más de quienes dan su vida a la enseñanza y formación de los diseñadores, en nuestro caso, que muy pronto saldrán al mundo laboral. Presentación completa. Nombre, ocupación, grado de estudios. Bueno, mi nombre completo es Rocío Giné Martínez Linares. Llevo más o menos como 4 años y medio dando clases. Estudié en la facultad, antes en ENAP. Estudié diseño y comunicación visual en el área de soportes tridimensionales, ¿no? Y no me dedico solamente a la docencia, ¿no? La docencia es como una partecita nada más ahí de mi desarrollo profesional. Tengo un despacho de diseño. Yo me encargo del área editorial, ¿no? Porque es mi especialidad. Hay varias áreas, ¿no? en el despacho, pero yo me encargo de la editorial y doy seguimiento a todo lo que tiene que ver con libros, revistas, informes anuales, bueno, todo lo que tiene que ver con diseño editorial. Y además, pues estoy un poco en la onda de la tipografía, ¿no? Desarrollo trabajos de tipografía customizados, ¿no? Para algunos clientes, ¿no? Que nos piden en específico customizar ya sea como una palabra nada más, o sí hemos hecho como tipografías personalizadas para cada uno de nuestros clientes. Bueno, no cada uno, sino para algunos de nuestros clientes. Y estoy trabajando en colaboración con Pampa Type en el desarrollo de una fuente, ¿no? Eso es a lo que me dedico. Mi nombre es José Fernando Sánchez Castillo. Tengo 27 años dando clase y doy las materias básicamente de diseño de primero a cuarto semestre y lo que ahora se llama iconicidad y entorno, que era lo que corresponde a geometría 3 y 4. Bueno, actualmente mi mayor ocupación son las clases, aunque siempre he trabajado en empresa, pero ya en estos últimos años el trabajo de diseño ha sido más ya por freelance, ¿no? Pero digamos que ahorita la base sería dedicarme más de lleno a la docencia. Terminé la licenciatura de diseño gráfico en lo que era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es la Facultad de Artes y Diseño. ¿Cómo fue que encontró su camino en la docencia? Es decir, ¿por qué dar clases? Nunca había pensado en dar clases. Un día recibí una llamada de uno de mis ex profesores de la facultad y me invitó a dar clases, ¿no? Fue interesante porque pues yo no esperaba esa llamada, entonces cuando la recibo, acepto la invitación, pero bueno, justo me di cuenta que me había metido en un problema interesante porque no me encanta esto de la exposición de mi persona ante muchas personas. Y bueno, fue complicado un tiempo porque pues tenía que preparar clases y como sobrellevar esta nueva tarea, ¿no? De hecho, recuerdo mucho mi primer clase porque estaba súper nerviosa. Esteban, ubican a Esteban, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, pues Esteban fue de mi primera generación. Y fue muy chistoso porque yo iba tan nerviosa, no había practicado mi clase como 5,000 veces y pues nunca había dado una clase, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces lo que hice fue hablar 3 horas sin parar, ¿no? O sea, pero ni siquiera creo que pregunté nada, o sea, no, solamente hablaba.
Y cuando vi a los alumnos al final, pues los vi con una cara de ¿qué onda? O sea, si van a hacer nuestras clases va a ser horrible, ¿no? Pero no, ya después con el tiempo ya le fui adoptando creo que una mejor técnica. Y bueno, Esteban justo pues sí también le da risa que pues de la primera vez que llegué así súper nerviosa porque pues no sabía qué hacer, ¿no? Y bueno, en realidad no fue algo que yo buscara, sino más bien pues que me invitaron y acepté y bueno, ya llevo ahí 4 años y medio, ¿no? Además que fue un gran honor para mí porque bueno, dar clases en la escuela donde estudiaste, ¿no? Es una forma pues de agradecer lo que aprendiste, ¿no? Bueno, en realidad mi situación como académico fue muy circunstancial porque a partir de que termino la licenciatura me invitan a atender grupos de primer ingreso y entonces pues de ahí inicié mi labor como docente, aunque anteriormente ya había yo dado algunas clases para otros niveles diferentes a la licenciatura. O sea, básicamente estoy aquí por invitación en su momento de las autoridades de la escuela. ¿Cómo se prepara para dar clase? Bueno, pues justo cuando empecé a dar clases, pues como les digo, no tenía ninguna experiencia para la docencia. Lo que empecé a hacer fue pedirle consejos a amigos que ya daban clases, ¿no? Sobre la metodología, leí muchos programas, ¿no? de la materia, de diseño, también como para saber de qué se trataba. Me ayudó muchísimo haber tomado la maestría en tipografía porque sabía específicamente qué les quería enseñar, ¿no? a ustedes. Yo creo que si no hubiera estudiado la maestría en tipografía, pues hubiera sido muy difícil para mí como generar un programa, porque el programa que yo les doy a ustedes, pues es un programa que yo cree, ¿no? A partir de lo que creo que es necesario para ustedes como diseñadores. Es una ventaja que tiene la UNAM, ¿no? O sea, donde nosotros tenemos libre cátedra porque decidimos qué hacer, ¿no? Y eso, bueno, facilita mucho las cosas porque sí, o sea, tienes una línea que seguir en general, pero bueno, tú puedes ir agregando todo lo que quieras y como les digo, la maestría me ayudó muchísimo para saber qué temas en específico estudiar, ¿no? O sea, como para cada clase, ¿no? También una de las cosas que hice fue dividir los temas por clase, ¿no? O sea, dije, bueno, ¿cuántas clases tenemos en el semestre 16, ¿no? Entonces, bueno, decía, esto tiene que durar tanto. Al principio me costó mucho trabajo porque yo no sabía si iba a hablar 3 horas, si iba a hablar 4, si iba a hablar 1, ¿no? Media hora, ¿no? O sea, les digo, cuando di mi primera clase, yo preparé mucho porque no sabía en realidad cuánto tiempo me iba a llevar, ¿no? Ahora lo pienso y digo, bueno, es que eso fue algo que pude haber dado en 2 clases, ¿no? O sea, pero lo di en una, ¿no? Entonces, bueno, algo que me ha servido muchísimo es cómo dividir el tiempo. Después también fui aprendiendo a cómo meter el tiempo de revisiones, que eso es bien importante porque luego no lo tenemos en cuenta. Entonces, bueno, cómo ir tomando eso, lo de los exámenes. Para mí es bien importante tomar el tiempo para alcanzar a ver todo el programa y, bueno, obviamente ya con los temas, pues estudiar específicamente de cada tema, ¿no? Y bueno, les digo, eso es gracias a la maestría, ¿no? O sea, la maestría me dio como mucha bibliografía, ¿no? Para estudiar. Mira, hay algo importante. Generalmente, por ejemplo, mi formación es como diseñador, no como profesor, no con aspectos de pedagogía. Sin embargo, creo que es importante que la preparación de uno como profesionista es poder transmitir la experiencia que uno tiene a través de la práctica y hacérselas llegar de la manera más clara posible, claro, desde el punto de vista de cada quien, hacia los alumnos. No, digamos que yo no tengo una formación como profesor, tengo una formación como diseñador gráfico y a partir de eso pues hago que mi experiencia se pueda proyectar hacia la formación de los alumnos. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías para ejercer en su carrera o en la docencia? Bueno, como diseñadores es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque una herramienta básica para nuestro desarrollo profesional, incluso estudiantil, pues bueno, es la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos como al día. Pero para mí es bien importante que
o sea, no quiero pasar como a la tecnología en un segundo nivel de importancia, pero sí creo que es mucho más importante tener bases teóricas, tener cultura, ¿no? Lo que siempre les explicaba en la clase, ¿no? La tecnología lo podemos aprender en un video, yendo a un curso, no sé, ¿no? O sea, hay muchas formas como muy fáciles de aprender tecnología, y siempre y cuando te mantengas como al día, es muy fácil, ¿no? Ir como haciendo un upgrade, ¿no? Bueno, sí, design se 2017 al 18 al 19, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero las bases teóricas, las bases que nos forman como diseñadores son las más importantes, ¿no? Yo creo que es un punto bastante importante, porque si entendemos que el diseño es una parte de la planeación para posteriormente producir, ¿sí? No puedes diseñar si no conoces la manera en que vas a llevar a punto final un proyecto, ya sea por cuestiones de impresión, por cuestiones digitales, audiovisuales. Entonces, en ese aspecto sí debes de saber cómo funciona la tecnología para, en razón de ello, poder hacer una planeación del diseño. Entonces, sí es importante en ambos aspectos tener actualizado de cómo funciona la tecnología para poder explicarte cómo hagas ahora un proceso, así como también es importante como diseñador, porque entonces ya no puedes diseñar si no sabes cómo funcionan ahora los nuevos procesos de producción, ¿no? Desde la experiencia, ¿cuál es la función o tarea más importante de un maestro de diseño para con sus alumnos? La tarea más importante, bueno, obviamente como profesor de asignatura, es muy importante pues que los alumnos aprendan lo que tiene que ver con esa asignatura, ¿no? O sea, no puedo llegar y decir, pues tengo una clase de tipografía, pero les voy a dar otra cosa, ¿no? O sea, es bien importante cubrir el tema de la asignatura, pero yo creo que más que eso, o sea, eso es como implícito y como que así tiene que ser, pero lo más importante es motivar a los alumnos a que sean buenos diseñadores, ¿no? O sea, yo creo que eso es bien importante, a valorar su carrera como tal, porque bueno, ustedes lo platicamos mucho en las clases, a veces la tarea del diseñador está muy devaluada, ¿no? Y me refiero a una cuestión monetaria, ¿no? Y los únicos que pueden hacer que esto mejore, pues son ustedes mismos como diseñadores profesionales, ¿no? Entonces yo creo que hay que motivar a los alumnos a no solamente hacer trabajitos de clase, sino que esos trabajitos de clase en algún momento puedan evolucionar a un trabajo profesional, ¿no? Y saber que la tarea que ustedes tienen como diseñadores es importante. Es una pregunta interesante, porque desde mi punto de vista, de acuerdo a las materias que yo doy, digamos que la parte importante es hacer que el alumno comprenda e identifique cómo funciona la comunicación visual. Es decir, no es un aspecto técnico, sino es más bien un aspecto cognitivo que los lleve a que cuando empiezan a plantear las partes prácticas, no lo hagan solo como una réplica de una orden, sino como una parte que los lleve a la reflexión para la producción del diseño. Entonces, ¿cuál sería, digamos, de manera concreta lo que yo pretendo? Y lo hablo desde mi perspectiva, porque podemos entender que hay otras clases en donde a lo mejor la parte fundamental sea la parte tecnológica. En el caso particular, sobre todo en el aspecto de las materias de diseño, es precisamente el punto reflexivo de cómo manejar la información y los elementos que les permitan razonar una propuesta clara de comunicación, ¿no? Esa es la parte importante. ¿Cuál es su sentir con respecto a la docencia en esta facultad? Desde mi perspectiva y desde mi materia, creo que hubo un momento, o no sé si ahorita no estoy muy actualizada sobre los maestros que hay en mi materia, pero al menos hubo un momento donde hubo maestros muy buenos, ¿no? Y muy importantes. Me refiero a Mauricio Rivera, Armando Pineda, Cristóbal Enestrosa, ¿no? Que creo que dan un muy buen impulso a la tipografía dentro del diseño, ¿no? O sea, y lo digo desde mi área porque es, ¿no? O sea, donde puedo decir algo.
En las otras áreas desconozco cómo esté funcionando, por lo que alcanzo a ver en la coordinación. Creo que la coordinación está muy preocupada por hacer como una integración, ¿no? De que esto no solamente se quede en el área de la tipografía, sino que se extienda a todas las áreas. No sé si lo esté logrando porque les digo, pues yo no soy alumna, ¿no? Pero algo de lo que sí podría decir, y ahí también yo me doy un poco de culpa, es que a la facultad le falta trabajar en equipo, ¿no? O sea, los maestros no trabajamos en equipo, o sea, como que cada quien está desde su área muy tranquilo, y creo que algo que es bien importante como diseñador es trabajar en equipo, ¿no? Y nosotros como maestros no ponemos el ejemplo, ¿no? Tampoco. Entonces creo que eso es algo que se podría mejorar independientemente de lo que haga cada uno desde su área, ¿no? Pues yo creo que la docencia es un compromiso, o sea, es un compromiso muy fuerte porque de la labor que hagamos nosotros depende la formación de personas. Entonces, yo creo que depende de cada quien, pero personalmente tiene que ser un compromiso con un objetivo muy claro. ¿Por qué? Porque bueno, pues finalmente es un trabajo, pero ese trabajo impacta en otras personas que en este caso son ustedes los alumnos, ¿no? Y si el compromiso es formarlos, pues por ahí es donde empieza esta parte de no solamente la experiencia, sino cómo la voy a transmitir y en la medida de lo posible que esto sea entendible, ¿no? Sería para mí la parte fundamental, digamos así. ¿Cuáles serían los puntos de mejora en cuanto al plan de estudios en la carrera de Diseño y Comunicación Visual? Híjole, bueno, lo que hablábamos hace rato, ¿no? A mí me parece un poco extraño esto de dividir las materias en 8 semanas, me parece que es muy apresurado, quizá regresar un poco como al método viejo de las 16 semanas me parece más adecuado, y una manera de mejorar el plan de estudios pues sería esto, ¿no? Hacer un tratamiento como interdisciplinario, ¿no? de las materias para que ustedes puedan generar proyectos más complejos, o sea, no se queden solamente con proyectos por asignatura, sino hacer un proyecto más complejo, ¿no? Quizá, no sé cuántas materias tienen como por semestre, 8 o 9, 11. 11. Bueno, son un buen, ¿no? Pero hay muchas que se pueden, o sea, que sí se pueden como fusionar, ¿no? Y a lo mejor a ver qué pasa si, por ejemplo, esto que están haciendo del video, ¿no? Bueno, hay una edición, hay un uso de tipografía, hay un uso del color, ¿no? Hay un uso del enfoque, de la fotografía, en fin, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que ustedes pueden utilizar de composición, ¿no? De audio. Entonces, en realidad, pues sí es algo que podría trabajar más en conjunto, pero bueno, eso es bien complicado porque al final de cuentas hay que organizar de una manera pues más grande, ¿no? Entonces, pues yo lo único que creo que estaría interesante, o sea, como hacer que las materias trabajen más en conjunto. Bueno, aquí hay algo interesante porque si partimos del enfoque que tiene el plan de estudios que ustedes llevan, desde mi perspectiva tiene que haber ajustes en todo, y no solo en mis materias, sino hasta en materias que por ahí se han cambiado, se han alterado en cuanto a contenidos, en cuanto a duración, ¿sí? Esto creo que sí es un trabajo que obviamente no corresponde a una sola persona, que sí tiene que haber una serie de ajustes, pero va a depender mucho de cada materia y de cada área. Una de las cosas que personalmente yo nunca he estado de acuerdo es con los puntos de especialización. O sea, ustedes llegan a un quinto semestre y los llevan a que se especialicen primero en 2 y al final en una, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que cuando no han comprendido todavía cómo funciona la comunicación visual y ya terminan en una especialización, esa especialización lo único que hace es como que eliminar información de las otras áreas, cuando el objetivo final de una licenciatura como esta es que terminen como licenciados en diseño y comunicación visual. Su título nunca va a decir que van a ser ilustradores, fotógrafos, diseñadores editoriales, sino comunicadores visuales.
Y en este aspecto creo que el plan de estudios se tendría que modificar o ser mucho más claro para que cuando ustedes terminen realmente tengan herramientas suficientes para desarrollarse en el campo profesional. Y ahorita el campo profesional pide gente formada un poco más genéricamente. Y sí te puedes especializar, pero una vez que ya conoces todo el cuerpo de cómo funciona el diseño y la comunicación. Es como la medicina, primero terminas como médico general y una vez que ya sabes cómo funciona toda la anatomía humana, pues ya después te dices, bueno, ahora sí me quiero dedicar al corazón, al estómago, qué sé yo. Creo que así también podría ser el diseño. ¿Cree que lo que se enseña en la facultad sirve para desarrollarnos en el campo profesional? Sí y no. O sea, ¿por qué? Porque sí, o sea, sí es una labor bien importante de los profesores, como enseñarles, ¿no? O darles las herramientas para que puedan salir profesionalmente a trabajar, pero también depende mucho de ustedes, ¿no? O sea, si ustedes se quedan solo con lo que da la facultad, pues a lo mejor se van a quedar cortos, ¿no? O sea, lo que vamos y hacemos los maestros es enseñarles un cachito, ¿no? De todas las posibilidades que hay, y en realidad, pues bueno, lo que importa es que ustedes tomen ese cachito como primer escalón para seguir investigando, ¿no? Y seguir creciendo. Y la facultad nada más es como, yo lo veo como un pequeño escaparate, ¿no? Donde puedes ver todo, pero finalmente ustedes tienen que desarrollarse desde otras áreas, ¿no? Es bien importante, yo siempre les digo que empiecen a trabajar lo antes posible, porque se van a dar cuenta de todas las carencias, ¿no? Que tienen a partir de la escuela, ¿no? Y eso no es que esté mal o esté bien, sino simplemente pues es una forma en la que pues las universidades se estructuran, y a lo mejor, o sea, ni siquiera es porque, ay, no, es que la universidad es muy mala, no, al contrario, o sea, es como un escaparate, y ustedes tienen que tomar ese poquito que les dan para crecer mucho más, ¿no? O sea, imagínense si no necesitaríamos hacer carreras de 10 años, 12 años, ¿no? O sea, entonces, sí, bueno, creo que es eso. Pues en teoría debería, ¿no? Porque si yo les digo, no, pues es que no sirve, yo estaría tachando totalmente la formación de ustedes. Lo que creo que esa pregunta tiene que ver mucho con la anterior. Obvio que lo que se ve aquí sí les debe de servir para la cuestión del ejercicio profesional, pero sí habría que hacer ajustes para que todavía fuera más tangible esa parte funcional. Es un hecho que lo que ustedes viven dentro de la facultad se distancia mucho de lo que van a vivir cuando intenten trabajar de ello. La idea sería que en estos ajustes de planes de estudios, en esta manera en que se intenta formarlos, los acercaran más a la realidad del campo de trabajo. Entonces, pues yo creo que aquí pues es algo muy complejo, en donde cómo ajustar lo que primero hablamos sobre planes de estudios para que hubiera un vínculo más cercano con el campo profesional. Pero de que les tiene que servir, claro que les tiene que servir, en la medida de que, también en la medida de que el alumno tenga el compromiso y el interés de hacerse diseñador. Porque tú me estás haciendo una entrevista en donde, ¿cuál es mi punto de vista como profesor? Y yo como profesor digo, pues sí, podemos ver esto, esto y esto y esto. Pero también habría que plantearse cuál es el compromiso del alumno con las cuestiones del diseño. Es decir, que tenga las aptitudes para hacerlo. Porque el diseño, aunque parezca cosa simple, no es para todos. Entonces ahí es un binomio entre lo que es el profesor con los planes de estudio y lo que es las características del alumno para convertirse en un profesional del diseño.